Comenzamos con el desarrollo de la unidad temática Transformaciones en el plano. La estructura de contenidos es la siguiente. Veremos algunos ejemplos de aplicaciones de transformaciones en objetos de diseño. Definiremos movimientos en el plano. Veremos los tipos de transformaciones, la traslación, la rotación, la simetría central y la simetría axial, y estudiaremos las composiciones en cada caso. Luego veremos la noción de homotesia y de semejanza. Comenzamos viendo entonces algunos ejemplos de aplicación de conceptos y principios propios de las transformaciones en el plano en objetos de diseño. El primer ejemplo es la lámpara Tango de Francisco Gómez Paz. Sabemos que es un diseñador egresado de la FAUD, en donde luego de aprender las nociones de transformaciones en el plano, de homotesia y semejanza, podremos concluir que en el diseño de este objeto se han utilizado nociones de homotesia para configurar la base de apoyo y la lámpara propiamente dicha. También en el banco Boyce de Christian Moadet, también egresado de nuestra facultad, podremos ver en el diseño de este banco nociones de traslación de un objeto base, en este caso es un cilindro de base circular que se va trasladando a su vez que va ampliando sus dimensiones, su tamaño. El valor de su radio se va incrementando. Otro ejemplo es la lámpara de techo parábola para Christian Moadet, en la que puede observarse también transferencia de las nociones de traslación y rotación en torno a un centro. Los maceteros de Diana Cabeza son ejemplo también de homotesias, basándose en el principio de la mamushka o las muñecas rusas. Podemos ver cómo se produce el escalado de una maceta que incrementa o disminuye su tamaño. Y a su vez en la conformación del envolvente de la misma podemos ver también el tipo de transformación que es la traslación. Una silla multifuncional Exocet en la que a partir de un elemento base y aplicándose una traslación se obtiene tanto la silla como la mesa que podemos observar. O lámparas de fabricación industrial en la que también observamos homotesias y traslaciones. En este caso también podemos observar rotaciones. En la imagen de la izquierda hay una figura base que es un triángulo equilátero que rota en relación a un centro y a su vez se traslada en vertical, y en la imagen de la derecha también vemos como hay un eje a partir del cual rotan determinados elementos lineales. Bien, respecto a las transformaciones en el plano, decimos que hay un interés por estudiar las transformaciones de las figuras y analizar cuáles son las propiedades que se mantienen en dichas transformaciones. Hay un apartado del libro de la cátedra destinado a este tema. Esta es la imagen en donde se presentan las transformaciones en el plano y podemos tener un panorama general de cuáles son: la traslación, la rotación, la simetría central, la simetría axial, más el estudio de homotesias y semejanzas. Vamos a hablar de movimientos en el plano, y vamos a decir que en un movimiento la única transformación que se observa es el cambio de posición. La figura no se deforma, se trata de movimientos rígidos en donde hay una correspondencia punto a punto. Y decimos que a cada punto de la figura inicial le corresponde uno y solo uno de la segunda, que se llama imagen o transformada de la primera. Estas transformaciones son funciones puntuales, las definimos como f,
en la que a cada punto A le corresponde un punto A'. Una función en la que a cada figura f le corresponde una figura f'. Y en la imagen de la izquierda podemos observar cómo a partir de una figura, que es un triángulo, el triángulo ABC, se han aplicado dos traslaciones, una traslación y una traslación prima, en donde observamos que el objeto cambió de posición, pero no se deformó. Esa es la noción de movimiento en el plano. Ya anticipamos que las transformaciones en el plano son la traslación, la rotación, la simetría central y la simetría axial. Vamos a estudiar ahora cada una de ellas. Bien, para estudiar la primera, que es la traslación, vamos a tener que recordar un concepto que hemos estudiado en el secundario y que estudian luego en física, que es el concepto de vector. ¿Está? Decimos que todo segmento de recta orientado se llama vector. Y que dado el par ordenado PP', quedan determinados una distancia, una dirección y un sentido. Aquí en la izquierda observamos un punto P, un punto P'. Si vinculamos estos dos puntos, obtendremos un segmento. Ese segmento está orientado, tiene un origen, tiene un extremo punta. Eso tiene una distancia o medida, que es la distancia entre P y P'. Tiene una dirección, en este sentido la dirección es horizontal, y tiene un sentido que en este caso es de izquierda a derecha. Para ejecutar una traslación necesitamos tener un vector, y decimos que se llama traslación de vector B a la transformación en el plano que a cada punto P le hace corresponder como imagen otro punto P' del mismo plano, tal que P', el par ordenado, determina un vector. Entonces definimos la traslación T de vector B, que a un punto P le hace corresponder un punto P'. En la imagen de la izquierda podemos observar un cuadrilátero, PQRS, al cual se le ha aplicado un vector B, que se ha hecho pasar por cada uno de los vértices, es decir, de los puntos notables del cuadrilátero. Y se ha obtenido una transformada que es el cuadrilátero P'Q, R'S'. Bien, y vamos a decir que los vectores congruentes, paralelos y del mismo sentido se llaman equipolentes. Y la notación matemática son dos flechas orientadas hacia arriba. Vemos ahora la composición de traslaciones. Tenemos dos traslaciones, T1, que al segmento AB le hace corresponder el segmento A'B', como observamos en la imagen de la izquierda, y una traslación T2, que al segmento A'B' le hace corresponder el segmento A'2, B'2, como observamos en la imagen de la izquierda. Si al segmento AB se le aplica la traslación T1 y T2, existe una traslación T que transforma AB en A'2, B'2. El vector de la traslación es B igual a A'2. Es decir, que B1 y B2 es reemplazado por un nuevo vector que es el vector B, cuyos extremos son A y A'2. La traslación se llama compuesta de T1 y T2 y el vector B se denomina suma de los vectores B1 y B2. Y como dijimos en la diapositiva anterior, tenemos en este caso, en esta traslación, vectores equipolentes. A'2, B, B'2. Observemos el comportamiento de una traslación en un rompecabezas chino que se denomina tangram,
que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas. A partir de esas 7 piezas se ha configurado una figura humana de manera geométrica. A la figura inicial, que le podemos llamar figura F, se le ha aplicado un vector U, está, donde podemos reconocer una distancia, una dirección y un sentido. ¿Está? Y así obtenemos la figura F'. Si analizamos en este caso un isologotipo de una conocida marca de auto, acá podremos verificar la presencia de una traslación. Se trata entonces de una circunferencia, ¿está? Podemos identificar el centro de una de ellas, el centro de otra, y determinar así el vector traslación. Determinar su distancia, su dirección, en este caso horizontal, y su sentido, en este caso de izquierda a derecha. Veamos ahora la rotación. Y para poder estudiarla vamos a partir de un triángulo, el triángulo ABC, al que se le ha aplicado una rotación de centro en O y ángulo de giro alfa, y se ha obtenido el triángulo A'B'C'. Es decir, que para definir una rotación vamos a necesitar dos elementos, un centro y un ángulo de giro. Y decimos, se denomina rotación de centro O y de ángulo de giro AO, A', que nosotros definimos como alfa, a la transformación del plano en sí mismo, que a todo punto A le hace corresponder como imagen otro punto A' del mismo plano, tal que se verifica que OA es igual a OA'. ¿Está? Si observamos la figura de la izquierda, vemos el segmento cuyo extremo es OA y el segmento OA', y nos daremos cuenta que es el radio de una circunferencia de la cual se ha trazado un arco, que en este caso es el arco AA'. Bien, dijimos rotación de centro en O, ángulo de giro alfa, que a todo punto A le hace corresponder un punto A'. El ángulo de giro es un ángulo orientado, por lo tanto, traducido, alfa no es lo mismo que menos alfa. ¿Está? Recordemos un poquito de la unidad temática trigonometría de sistema de medición de ángulos, cuando definíamos un ángulo positivo y cuando un ángulo negativo. Decíamos, si tomamos como segmento inicial a la semirrecta de origen en O que contiene el punto A, y definimos un lado final, la semirrecta con origen en O que contiene el punto B, este ángulo que queda determinado es un ángulo negativo. Por ejemplo, esto podrá ser menos 30 grados sexagesimales. Ahora bien, si el lado final rota en el sentido contrario a las agujas del reloj, allí tendremos un ángulo positivo, por ejemplo, más 30 grados. Veamos ahora la composición de rotaciones del mismo centro. Para eso observamos en la imagen de la izquierda que a un segmento AB se le han aplicado dos rotaciones del mismo centro, con ángulo alfa 1 y alfa 2, de manera tal de obtener el segmento A'B' y el segmento A'B'2. ¿Está? La rotación, en este caso, se llama compuesta o producto de R1 para alfa 1 y R2 para alfa 2. El ángulo alfa final, se denomina suma de los ángulos alfa 1 y alfa 2. Es decir, que en lugar de aplicar dos rotaciones R1 y R2 con dos ángulos alfa 1 y alfa 2, uno puede aplicar una rotación de igual centro, pero con un ángulo alfa, que es la suma de alfa 1 más alfa 2. Vemos la rotación aplicada en el rompecabezas, ¿está?
en donde puede observarse un centro, el centro O, y un ángulo de rotación negativo de menos 90 grados, es decir, que la figura rota en el sentido de las agujas del reloj. Y también lo analizamos en el isotipo de una conocida marca de auto también, en la que puede observarse una figura, que la podemos determinar como la figura ABCD, con centro en C, y un ángulo de rotación de 120 grados. Si lo conseguimos orientado en aquel sentido, será de menos 120 grados. Bien, vamos con la simetría central. Para ello observamos en la imagen de la izquierda dos figuras. Una figura original, que es el triángulo PQR, un centro de simetría, en este caso designado con la letra O, y una figura transformada designada como P'Q', R'. Y decimos que se llama simetría de centro O a la transformación del plano en sí mismo, que a cada punto P de este hace corresponder otro punto P' del mismo plano, y acá está la definición, la base, tales que las semirrectas OP y OP' son opuestas. Fíjense, si nosotros tomamos el punto, el vértice P, y el punto que es el centro, ¿está? Acá tenemos un segmento, el segmento OP. Bien. Si vemos, en el otro sentido, encontramos un segmento OP'. ¿Está? Esos segmentos son opuestos y miden lo mismo. Hay una condición que siempre los puntos P o P', Q o Q', R o R' para el caso del triángulo están alineados. Y el punto O es el punto medio de los segmentos P', Q', y R'. Decimos que los puntos P y P' se denominan simétricos con respecto al centro O. Y la notación matemática es la simetría de centro en O, que a cada punto P le hace corresponder un punto P'. En relación a la composición de simetrías centrales, vamos a decir que el producto de dos simetrías de centro O y O' es una traslación de vector V de longitud igual al duplo de las distancias de los centros. Bueno, eso lo podemos observar en la imagen de la izquierda. Tenemos un triángulo base, PQR, se le aplicó una simetría central de centro O y se obtuvo el triángulo P', Q', R', al que se le aplicó otra simetría central de centro O' y se obtuvo el triángulo P'2, Q'2, R'2. Y decimos que podemos llegar de la figura inicial a la figura final directamente con una traslación cuyo vector es igual al duplo del segmento O'. Vemos acá la simetría central aplicada al tangram, a la figura o esta suerte de figura humana realizada a partir del tangram, y analizamos una simetría central en el isotipo también de una marca muy conocida, en donde se puede verificar que hay un centro, que podemos poner centro O, está un centro de simetría central, a donde a cada punto, en este caso vamos a poner punto P, le hace corresponder un punto P'. Fíjense, desde P pasamos por O y llegamos a P'. Y se verifica que el segmento OP mide lo mismo que el segmento OP'. Vamos ahora con la simetría axial. Se llama simetría axial de eje E a la transformación del plano en sí mismo, que a cada punto P de este hace corresponder otro punto P' del mismo plano, tal que el eje E
es la mediatriz de los segmentos PP', QQ' y RR'. Vamos a analizarlo en la imagen de la izquierda. Tenemos un triángulo de base, el triángulo PQR. Tenemos un eje de simetría, de allí el nombre axial de eje, que se designa con la letra E. ¿Está? Y vamos a trazar segmentos perpendiculares a E que pasen por cada uno de los vértices, ¿está? En este caso del triángulo. Así vamos a determinar segmentos, ¿está? Que van a definir la posición de los nuevos puntos. Desde P trazamos un segmento perpendicular al eje E, luego medimos la distancia de P al eje, la replicamos hacia el otro lado y obtenemos el punto P'. Lo mismo hacemos con R, trazamos una perpendicular al eje, la distancia de R al eje la replicamos hacia el otro lado y obtenemos R'. Y así decimos la simetría de eje E, que a cada punto P le hace corresponder un punto P'. En relación a la composición de simetría axiales, veremos algunos casos. ¿Está? Decimos que el producto de dos simetrías de ejes paralelos, fíjense, el eje 1 y el eje 2, eje 1 es paralelo al eje 2, va a ser igual a una traslación tal que la longitud del vector es igual al duplo de la distancia entre los ejes. Es decir, que en este caso ABC, al que se le aplicó una simetría axial de eje E1 y se obtuvo A', B', C', al que se le aplicó una simetría axial de eje E2 y se obtuvo A'2, B'2, C'2, podríamos haber llegado del primero al tercero aplicando una traslación en el que se verifica que el nuevo vector B, es igual al duplo de la distancia entre los ejes. Es decir, la distancia entre 1 y E2, si la multiplicamos por 2, nos da la distancia del vector. ¿Qué pasa ahora si los ejes de simetría no son paralelos, ¿está? Sino que se cortan en un punto? Y allí decimos que el producto de dos simetrías cuyos ejes se cortan en un punto O es una rotación de centro O y cuyo ángulo de giro es el duplo del ángulo formado por los ejes. ¿Está? Entonces, teníamos dos simetrías axiales. ¿Está? ABC se transformó en A', B', C' por la simetría axial de eje 1. Y A', B', C' se transformó en A'2, B'2, C'2 a partir del eje 2. Pero podemos llegar de la primera a la tercera a través de una rotación, ¿está? De centro O y ángulo de giro formado por, este ángulo de giro es el duplo del ángulo de giro formado por los ejes. Otro caso, el caso 3, es cuando los ejes de simetría son perpendiculares. Y decimos, el producto de dos simetrías de ejes perpendiculares es una simetría central, cuyo centro es el punto de intersección de los ejes. Es decir, que partimos nosotros de un triángulo ABC, le aplicamos una simetría de eje 1, obtuvimos A', B', C', le aplicamos una simetría de eje 2, obtuvimos A'2, B'2, C'2. Pero podemos llegar de la primera a la tercera figura si aplicamos una simetría central con centro en la intersección de los ejes de simetría. Vemos la aplicación de la simetría axial a la figura geométrica obtenida a partir del tangram.
vemos un eje de simetría, en este caso asignado con la letra L, y la correspondencia entre puntos E', L como mediatriz del segmento E', y se verifica la presencia de los ángulos rectos, es decir, la condición de perpendicularidad. Si analizamos la simetría axial en este isologotipo, vamos a poder establecer la posición del eje de simetría, en este caso el eje E, y cómo cada punto P está hacia la derecha de la figura le corresponde un punto P' si trazamos un segmento perpendicular y se verifica que el segmento OP es igual al segmento OP'. Bien, vamos ahora con el tema de la homotesia. Y decimos, sea O un punto fijo en el plano, acá tenemos un primer elemento, y K un número real distinto de 0, tenemos otro elemento, se llama homotesia de centro O y razón K a la función que a todo punto P del plano hace corresponder otro punto P' tal que OP' es igual a K por OP. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Primero, saber que vamos a identificar la homotesia con la letra H, ¿está? Y vamos a tener que definir un centro y una razón K. Para que se entienda la definición, hemos indicado aquí a la izquierda un ejemplo. Tenemos una figura, en este caso un banderín, o la llamamos figura P y P', está la H es de homotesia, O es el centro de la homotesia, y en este caso K es igual a 1,6. Bien, ¿qué quiere decir este 1,6? Quiere decir que uno va a medir cuánto hay desde O, en este caso, a P, vamos a suponer que esto mida 1, y a eso lo va a multiplicar por K, es decir, va a ser 1 por 1,6 y va a obtener 1,6. ¿Está? Eso significa que el elemento ha incrementado su tamaño, ¿está? Son semejantes, P y P' son semejantes, o la figura F y la figura F' son semejantes, sus lados homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales, ¿está? Y se ha incrementado el tamaño de la figura. En el diseño de las muñecas rusas o mamushkas se ha utilizado la noción de homotesia. Allí podemos observar muñecas de distinto tamaño, ¿está? Producto de operaciones de escalado. Podemos también reconocer un centro y una razón K que incrementa o reduce el tamaño de las mismas. Bien, dijimos que en las homotesias, designadas con la letra H, reconocemos un centro y una razón K. Bien, vamos a sacar algunas conclusiones, ¿está? Si en relación a K, fíjense, si K es menor que la unidad, menor que 1, y tomamos como figura de origen o figura base K igual a 1, el banderín rojo, si K es menor que la unidad, la figura disminuye se reduce, disminuye su tamaño. Ahora si K es mayor que 1, podrá ser 1,1, 1,5, 2, 10, 20, la figura incrementa su tamaño. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si la razón K es negativa? Fíjense, vamos a determinar el centro O, un punto P, ¿está? Que es un vértice de este triángulo, y si tenemos K igual a 2, vamos a medir desde el centro de la homotesia al punto P, allí tenemos una unidad. Como K es igual a menos 2, vamos a pasar por el centro y nos vamos a dirigir, ¿está?
Hacia el otro lado vamos a generar un segmento opuesto, en este caso el segmento OP', digamos, cuya distancia es el duplo de 1, ya que la razón es igual a 2. Y el signo negativo me determina, digamos, que tengo que generar un segmento opuesto. Para finalizar, definimos semejanza. Y decimos, se llama semejanza a toda composición de un movimiento con una homotesia. Y veamos dos ejemplos. En el primer ejemplo vemos que se ha aplicado una simetría axial más una homotesia. Vemos que hay una figura inicial a la que se le aplicó una simetría axial de eje E y se obtuvo una figura F'. A esa figura F' se le aplicó una homotesia de centro O y K negativo mayor que la unidad porque la figura F'2 incrementó su tamaño. Podemos decir que F y F' son semejantes. En el ejemplo de abajo vemos que se ha aplicado una traslación más una homotesia. A la figura F se le aplicó una traslación de vector V, se obtuvo F', y a F' se le aplicó una homotesia de centro O, K menor que 1, ¿está? Y positivo, que hizo que la figura F'2 disminuyera su tamaño. Para finalizar, podemos mostrar un objeto diseñado por un docente de la casa, el diseñador Fernando Rossellini, en donde podemos verificar la aplicación de los contenidos que hemos estudiado en esta clase teórica. Observamos traslaciones, observamos un eje de simetría axial, observamos también la presencia de homotesias. Muchas gracias.